financiera, yo soy totalmente escéptico. No creo que sirva para demasiado, aunque alguna regulación hay que tener. Me voy a explicar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la última crisis? Pues en la última crisis ocurrió que los bancos centrales siguieron una política monetaria muy laxa, con gran generación de dinero, los tipos de interés cayeron a niveles bajísimos, además hubo un exceso de ahorro en Oriente, con lo cual todo se configuró para que los tipos de interés fueran bajísimos. Con tipos de interés tan bajos, las personas y empresas decidieron apalancarse, es decir, endeudarse, porque era muy barato hacerlo, tenía todo el sentido del mundo. Los bancos, por otra parte, con tipos de interés tan bajos, pues tuvieron una contracción de sus márgenes financieros. Y lo que trataron de hacer fue compensar esa contracción de márgenes financieros con un gran volumen de operaciones. ¿Podían hacer ese gran volumen de operaciones? No. ¿Por qué? Porque ya había una regulación que ponía un capital mínimo 6%, matizado, sobre los activos. Entonces, como no tenían ese capital mínimo necesario, lo que hicieron fue sacar de balance todas esas operaciones y lanzarlas sobre el mercado, y luego ya vino la sofisticación de los productos, mezclando riesgos, y vino toda la crisis posterior. Esta es la historia de la crisis. Pregunta: si en lugar del 6% de capital mínimo hubiera existido el 8%, ¿las cosas hubieran sido distintas? No. Al contrario, a lo mejor hubiera ido más rápido todavía, porque hubieran tenido más necesidad de sacar del balance esos activos. Con lo cual, yo de eso me fío muy poco, pero tampoco me opongo. Es decir, una cierta regulación pues tiene que haber, pues que la haya, si la gente se queda más tranquila. Que en lugar del 6 al 8, porque la gente se queda más tranquila, y los americanos dicen que sí, o los europeos que no sé qué, pues que lo hagan. A mí me parece que eso no sirve absolutamente para nada. De lo que sí me fío mucho más es de la supervisión. De una supervisión que obviamente tiene que estar basada en algunas regulaciones, porque es lo que le da legitimidad, una supervisión del Banco Central de cada país en cuestión o del órgano supervisor, que ese sí que, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada país y cómo es el sistema bancario de ese país, esté encima de las entidades para decir, mira, eso no lo vas a hacer, porque yo soy el supervisor y digo que eso no se puede hacer, porque eso constituye un riesgo. Eso es mucho más práctico, y yo hubiera puesto mucho más el énfasis en el reforzamiento de la supervisión, dándole al supervisor además un grado de discrecionalidad suficientemente amplio, más en eso que en la simple regulación. Pero en fin, bueno, las cosas van como van. De supervisión se está hablando mucho también en esa cumbre del G20. Que disienta, a ver, venga, que ha habido aquí. Porque estoy muy en desacuerdo. Y pasamos a los planes de estímulo económico, que también son muy importantes. En desacuerdo, vamos, porque ya hay evidencia, claro, ¿no?, de que ha habido fallos de mercado. A los mercados no se les puede dejar solos. Hay una gran discusión, ya hay evidencia. A los políticos sí. No, yo no he dicho no. Quiero decir bien, vale, que hace falta códigos de la circulación. Sí, claro. ¿Vale? Códigos de la circulación, no muchos códigos de la circulación, pero sí concretos, porque la evidencia de esta crisis, Juan José, nos ha dicho, uno, que había una zona de banca en la sombra, que la regulación de determinado tipo de bancos que permitía las operaciones fuera de balance no era tanto un problema de macroeconomía, sino era un problema de posibilidad de rendija regulatoria, ¿no? Eso no tiene que existir. Dos, que los apalancamientos excesivos no son buenos en determinadas industrias en particular. Tres, que la trazabilidad de los riesgos es de todo necesario. Cuatro, que en definitiva, y lo ha reconocido desde el BIS hasta la propia Securities and Exchange Commission, es necesario tener un cuerpo de operadores bancarios regulados. Pero claro, incluso el apóstol de la autorregulación, Alan Greenspan, y una zona académica también ha dicho, admitimos, y eso es bueno, es bueno que ese ejercicio de autocrítica. La autorregulación en esto no es bueno. No es bueno que cada conductor diga lo que es bueno, lo que es dirección prohibida y lo que no es dirección prohibida. No. Códigos de la circulación, muy estrictos, no muchos, pero sí buenos, si queremos tener buenos coches, si tenemos... Dos, guardias de la circulación con un código, si hay autorregulación, que van a supervisar, y homogeneidad internacional de la misma, ¿no? Yo creo que esa es la precondición, reglas, en definitiva. Normas, no muchas, pero buenas, para poder conducir buenos coches y no penalizar, no asfixiar la propia innovación financiera, porque si no... Códigos y guardias, realmente Pero yo no efectivos. estoy hablando de eso. Y que Pero es que no pasamos estoy a otro hablando de eso. Vamos a ver, yo no he defendido la autorregulación en ningún momento, no estoy diciendo que no deba haber una regulación. Yo he dicho que regulaciones pocas, que la modificación de esta regulación no me parece que sirva para nada,
Y que sí me fío mucho más, en cambio, de la Guardia Civil en el tráfico. Es decir, que deben ser los guardias, esa es la supervisión de los que, hombre, obviamente necesitan un mínimo, pero hay que darles una gran discrecionalidad para que la Guardia Civil pueda decir, mire, en esta curva vaya más despacio, porque es que yo sí veo que ahí acaba de darse un accidente y hay una mancha de aceite. Por lo tanto, usted ahora aquí más despacio, y no simplemente una regulación que baje la velocidad máxima de 120 a 110 en las autopistas, o que suba, que es lo que estamos haciendo aquí, es del 6 al 8 y tal. Bueno, pues digo, yo en eso soy absolutamente escéptico, ¿no? Bueno, veremos qué se recoge como propuesta en ese comunicado final en cuanto a control, regulación, en cuanto a supervisión en este G20, y hablaremos también de ello en el próximo programa, la próxima semana, cuando ya tengamos los detalles concretos. Hablemos de esos paquetes de estímulo económico de los que también se ha hablado mucho estos días en Pittsburgh. Finalmente, en este sentido, se ha aprobado que no hay prisa para los planes de salida, un poco en línea con lo que ya comentábamos la semana pasada. Se van a mantener al menos hasta 2010 los planes de estímulo, ¿no? Esto nos beneficia en concreto a España, que vamos a salir más tarde de la crisis. Ojalá, y nos beneficiara por lo menos la recomendación, porque eso son lógicamente sugerencias. Lo había dicho ya el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Unión Europea y colegas y el sentido común. Oiga, hasta que la nave no esté fuera de la pista e incluso hasta que la nave no haya alcanzado su velocidad de crucero, no reduzca potencia, los 4 o los 6 motores a pleno pulmón. No se le pase por la cabeza reducir la inversión pública o elevar impuestos. Hágalo para sanear las finanzas públicas, que es un precepto que hay que cumplir cuando la nave esté fuera de peligro. El momento más complicado en una economía es garantizar su despegue, Y por lo tanto lo que dice ahora el G20 es, bueno, forma parte del sentido común, no hace falta saber mucha macroeconomía. Usted, cuando tiene una tasa de paro creciente, no toque, no haga decisiones fiscales restrictivas, ¿no? Tenga preparado el manual para elevar impuestos, porque es verdad que en España en concreto tenemos recorrido, casi en todas las figuras impositivas estamos algo por debajo, y en el agregado, la imposición media en España está por debajo de la media de los avanzados. Y mucho menos no se le pase por la cabeza reducir gasto en inversión, es decir, gasto tendente a modernizar la propia economía española, porque podemos tener un problema. Nos pilla, como tú decías antes, con la curiosidad de ver cuál es el contenido del proyecto de presupuestos. Pero a mí me extrañaría mucho, ¿no?, que se redujera el gasto en I+D, pero ni un euro. O me llevaría las manos a la cabeza si se redujera el presupuesto del Plan Avanza, que supone la alfabetización, la extensión de la alfabetización tecnológica de los españoles, de la banda ancha y de la modernización tecnológica de las empresas y sobre todo de las administraciones públicas. Me extrañaría mucho que se redujera y me alarmaría la inversión pública cuando hemos visto que en el segundo trimestre la inversión privada, no en construcción residencial, se ha contraído un 20%, ¿no? Cuidado. Y a mí me asustaría mucho que no se contrajera el gasto corriente en España, que no se cerraran 3 o 4 ministerios, que no se tocaran los capítulos 1 y 2 del presupuesto, que son los que configuran el gasto corriente. Eso es lo que a mí me alarmaría, pero yo no creo que el G20 en Pittsburgh haya dicho nada de la economía española. Parece que no este es el tema. Parece que lo que ha dicho es otra cosa distinta. Efectivamente, ahora, el G20 lo que dice es en un lenguaje muy diplomático, como suele ser el lenguaje de estas reuniones, que habría que tener cuidado en no levantar demasiado pronto los estímulos, en no retirar demasiado pronto los apoyos que se están dando a la salida de la crisis, tanto en el orden fiscal como en el presupuestario, como en el orden financiero, aunque añade, eso sí,